compañero Eric Jesse Torres. Mi grupo es 520027-28. Voy a hablarles sobre el concepto según Freire. Es la escuela que estimula al alumno y a preguntar, a criticar y a crear, donde se propone la construcción del conocimiento colectivo articulado al saber popular y al saber crítico científico mediado por la experiencia del mundo. El otro concepto de Freire dice que plantea la pedagogía implica ubicarse en la cultura conscientemente, y que dice que la pedagogía crítica se inspira en los trabajos de Freire, de la concepción del educador, la dimensión comprometida, la vocación práctica de todo proceso educativo. La obra de Freire, la lectura y la escritura cobran sentido a la escritura de la palabra transformadora a la realidad. La educación libera parte de los mismos grupos sociales, contradicciones de los mismos grupos. Transforma la realidad. La pedagogía crítica nace en el análisis político-social de las condiciones de la vida de los pueblos de América Latina. La escuela, según Freire, es un espacio cultural que afirma la autotransformación del educando. El papel del docente es muy importante como un intelectual crítico reflexivo, transformador con habilidades pedagógicas. Transforma la tarea educativa desde dos ángulos. La primera es rompiendo el círculo de las academias. La segunda es ajustando la idea del discurso a la acción de la práctica cotidiana. 3 fases para establecer la escuela según la pedagogía crítica. La primera fase, donde se transforma la cultura general. La segunda fase, donde propicia la formación y la participación de los adolescentes. Tercero, finalmente, sería la especialización en el proceso fundamental del profesor. Diálogo de la herramienta metodológica de la pedagogía crítica. Según la relación humano-mundo implica el conocimiento de la realidad transformadora, unir la acción pedagógica y crítica. Según Freire, el diálogo como proceso educativo implica la toma de conciencia y la adquisición de aprendizaje. Investigación temática. Hace referencia a la etapa del descubrimiento en un proceso por medio del cual tanto el educando como el educador buscan las expresiones de la cultura. La tematización, proceso donde codifica y decodifican los temas que surgen en la investigación. La problematización, proceso por el cual los educandos buscan transformar su visión pasiva al mundo. Gracias. Precisamente como decía nuestra compañera, ¿cierto? Cuando hablamos de la pedagogía crítica de Freire, también es importante reconocer el papel del docente dentro de este mismo entorno, ¿cierto? Y se nos habla entonces del docente como un intelectual crítico y reflexivo, pero Freire lo maneja como una persona crítica, transformadora y reflexiva, que tiene un fuerte componente intelectual, es decir, se maneja el intelecto dentro de este ámbito docente, ¿cierto? Para Freire se transforma la tarea educativa desde dos ángulos diferentes. El primer, se rompe con el círculo vicioso y se abarca precisamente todos los movimientos sociales. Entre esos estamos hablando de minorías étnicas, movimiento social femenino, entre otros casos más que permiten un mayor desarrollo social dentro del entorno. Y el segundo punto es ajustar la idea del discurso a la acción de la práctica cotidiana. Es decir, se ajusta el discurso, la temática, las ideas, ¿cierto? Los temas en base precisamente al punto de vista cotidiano, algo que sucede diariamente. Tenemos 3 fases entonces para establecer la escuela de la pedagogía crítica en el ámbito de Freire. La primera es formar una cultura general que armonice tanto el trabajo intelectual como el trabajo manual. Tenemos una segunda fase que es donde se prioriza la formación y la participación del adolescente para generar de esta forma una creatividad, una autodisciplina, pero también a su vez una autonomía. Tenemos al finalizar la fase de especialización, que es este proceso en el cual se torna fundamental el papel del profesor, ya que debía prepararse para ser dirigente a nivel intelectual, ¿cierto? Freire plantea entonces el diálogo como una herramienta metodológica de la práctica pedagógica y que surge de esta relación humano-mundo, es decir, esta relación del hombre con el entorno que le rodea, implicando el conocimiento de la realidad para transformarla y unirla a la acción. La pedagogía crítica, por ende, interpreta, analiza el proceso formativo
sus implicaciones, sus tareas y la profesión docente, lo cual va a generar precisamente un cambio dentro de este aspecto: tareas, profesión docente, escuelas, currículum, ¿cierto? Cabe destacar que Freire plantea el diálogo como un proceso educativo, la cual implica la toma de conciencia, pero también la adquisición de aprendizajes. Es necesario tener conciencia y aprender y tener conocimientos, aprendizajes, para poder de una manera u otra, según Freire, involucrar este diálogo personal con el otro, generando a través de este medio un intercambio de ideas. Freire plantea la búsqueda del contenido programático que se contiene en 3 momentos, o que hablamos de 3 momentos para poder conseguir todo nuestro contenido programático. Según Freire, estos son la investigación temática, la tematización y la problematización. Cuando hablamos de investigación temática nos estamos haciendo referencia a esta etapa de descubrimiento, en donde la persona, ¿cierto?, o el educando va a buscar expresiones de la cultura, jerga, vocabulario, léxico, de la misma sociedad que le rodea, del mismo entorno en el que lo rodea. Va a buscar, investigar y conocer sobre esos puntos de vista. Para luego pasar a la tematización, en donde se da este proceso de codificar y decodificar todos los temas que surgen en la investigación. Es decir, todo lo que se ha conocido en la investigación temática, en esta tematización se va a codificar, se va a mantener en un estado que nos permitirá un mayor acceso, un estado un poco más estructurado, para luego pasar a la problematización, que es precisamente en donde los educandos buscan transformar la visión pasiva del mundo a una visión crítica, ¿cierto? Cambia este aspecto de una visión pasiva a una visión crítica, a una visión que solamente permanece estática a una visión que cambia constantemente y que se relaciona con el entorno que le rodea. Por ende, entonces se habla de el devenir entre lo más concreto y lo más abstracto, y que se termina siendo como un contrato problematizado. Es decir, se plantea todo el entorno, la parte que es concreta, se plantea en ese sentido. Se conoce también la parte que es abstracta, pero también se termina conociendo lo abstracto como un aspecto problematizado, es decir, profundizándolo un poco más allá. Es importante reconocer que la pedagogía crítica que nos plantea Freire es una pedagogía que nos permite a nosotros ir un poco más allá, poder reconocer el entorno que nos rodea y poder a su vez asumirlo de una manera más activa. Muchas gracias a todos por participar de esta exposición. Fuerte abrazo y bendiciones.